para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra vez, 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Allí tienen muchos propósitos especiales de la iglesia, ¿verdad? Debemos exaltar la verdad, que es Jesucristo sobre todo, revelado en la Biblia. Así que este debe ser una columna para la verdad. Todos que miran la iglesia deben decir, esa es una iglesia que no solo se llama bíblica, pero de verdad es bíblica, que levanta en alto a Cristo y la Biblia, columna de la verdad y baluarte de la verdad. Si voy a atacar, dicen a Judas que debo dar defensa, verdad, de la verdad, y así 1 de Pedro 3:15 dar razón por la esperanza que está en mí. Así que debo tener razones por lo que creo y saber conocer la Biblia. Si yo digo Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Biblia es verdad, es inspirado por Dios. Yo debo saber dónde dice esto en la Biblia y dar razón y defensa de lo que creo, porque creo que hay un Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Usted debe tener una razón por la esperanza y usted dice, yo sé que soy salvo, la salvación es solo por la fe, no por obras. Debe conocer la Biblia para dar defensa de la verdad, ¿ok? Por eso la escuela dominical, por eso el instituto, por eso todos los sermones, ¿verdad? Para edificarnos la palabra columna y baluarte la verdad, pero es la iglesia de Dios viviente, es la iglesia de Dios, no es la idea de un hombre. Vamos a ver bautismo, Santa Cena, iglesia, todos son ideas de Dios. No es que el pastor Ricardo tenía buena idea de formar un grupito, un club que se llama iglesia. No, eso es una cosa que Dios tenía la idea desde antes de la creación del mundo, y así que en todos los siglos desde Jesucristo era un misterio escondido en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Él revela que la iglesia es para judíos, gentiles, todos los creyentes en Jesucristo. Así que es una idea de Jesús, bautismo es la idea de Jesús, Santa Cena es la idea de Jesús. Jesús es el que establece su iglesia. Y así que tenemos que levantar en alto a Jesús y hacer las cosas conforme al plan de Dios en Jesús. Es la iglesia del Dios viviente. Y así que iglesia, los llamados afuera para una asamblea. Muchos traducen iglesia asamblea. Está bien, porque está llamado fuera del mundo, fuera de pecado, para tener asamblea juntos. Y esto nos guía entonces a diferentes propósitos de la iglesia. No hay tiempo para mirar esto en detalle, porque necesito hacer de bautismo y Santa Cena un poco, ¿verdad? Más que nada. Pero sí quiero que si algunos me ayudan a buscar versículos bíblicos que están aquí. ¿Alguien me puede buscar de Hebreos 10? Levante la mano si me ayudaría. Ok, Norberto. Efesios 4, leímos esto la otra semana. Alguien levante la mano si lo buscará. Juan, Mateo 28, 19, 20, hermano. Y ese es el versículo de memoria para esta semana en bautismo, si usted tiene la hoja de bautismo. Romanos 12, 5 y 6. ¿Alguien leería Romanos 12, por favor? Allí detrás, Marco. Y 1 Corintios 16, 2. ¿Alguien lo buscaría? Ok, aquí el hermano Carlos. Muy bien. No quiero tomar tiempo en esto, pero quiero hacer mención de los propósitos porque Dios estableció la iglesia. Mucho más que esto. Esto es solamente, especialmente Mateo 28, es lo más básico de la razón por la iglesia con 1 Corintios 3, 15, pero tenemos muchas otras razones. Entonces, Hebreos 10, 24 y 25. En voz alta. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok, nos congregamos para alabar a Dios y adorar a Dios, número 1. Ok, esto es encima de todo, columna de la verdad, exaltar a Cristo, a Jesús, a Dios. Pero, ¿qué más dice allí?
que es la segunda razón. Después de amar a Dios, amas al prójimo, y como aquí dice que se ama al prójimo con la reunión de la iglesia. Como a ti mismo. Ok, pero ¿qué dicen estos versículos? ¿Qué es la manera de amar a otros? ¿Qué hay que hacer? Exhortándonos y animándonos unos a otros. Esta palabra exhortar es la palabra parakleto en griego, que es la palabra del Espíritu Santo. Es el nombre del Espíritu, que es el gran consolador, el ayudante. Y así que estamos llamados para ayudarnos mutuamente, como el Espíritu Santo nos ayuda y en su poder nos ayudamos. Y Él es nuestro consejero. Debemos aconsejarnos. Él es nuestra fuerza, nuestro guiador. Debemos dar fuerza unos a otros, guiar unos a otros en el poder del Espíritu Santo. Claro, el Paracleto nos hace a nosotros sus instrumentos para ser paracletos a otros. Eso es exhortándonos. También esta palabra es una palabra especialmente de consejería. Hay diferentes maneras de consejería. Cuando estudiamos esto, a lo mejor, no sé si el año que viene o el próximo Instituto Bíblico, volveremos a hablar de consejería y orientación. Y una palabra es neotesis, que es hablar a la mente cosas de estímulo, de ánimo. Y esto está en este versículo también, este estilo de consejería que llega a la mente para enfocarlo en Cristo, ¿ok? Entonces estamos para exhortarnos, animarnos, fortalecernos unos a otros. No puede hacerlo sin la reunión de los creyentes. Muchos creen que yo no necesito la iglesia, yo estoy fuerte y ya se va a caer si no tiene ánimo de otros. Yo no puedo aguantarme para siempre si no tengo una iglesia. Y llevo casi 60 años como un cristiano y yo no puedo. El hecho es que nos hace falta unos a otros después de tener necesidad de Dios y Cristo primero. ¿Ok? Efesios 4. He puesto 11 al 13, a lo mejor un poco más, hermano. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar y emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, muy bien. Creo que leyó hasta más, no estoy seguro. Sí. Pero tiene ya todo conjunto. La idea es primero para la gloria de Cristo. Es que debemos acercarnos a Cristo, y si la iglesia es para que Cristo reciba más gloria. Cuando el mundo dice, ay, Cristo no importa, no puede hacer nada, pero entonces mira gente pecadora como nosotros, transformados por el Espíritu Santo, la gracia de Dios en Jesucristo, la gente dice, ¿qué pasa con ustedes? Es que los que van a esa iglesia eran grandes pecadores y ahora les veo transformados, cambiados, más como Cristo, son como Cristo, cristianos, pequeños Cristos. ¿Qué pasa? Y da gloria a Cristo cuando decimos Cristo lo hace. Cuando nos acercamos a Cristo, Cristo nos cambia. Y eso entonces es para la perfección. Hablaremos de esto en Hebreos 6, aquí a las 10:30, ¿verdad? La perfección, la madurez de cristianos. Nos hace falta unos a otros para madurez, para perfección, para llenar cada parte de mi vida. A veces no veo algunas cosas que están en desarreglo y los hermanos me ayudan, ¿verdad? Con este fallo de mi carácter o lo que sea, y nos ayudamos en eso. Así que esta es edificación, es fortalecimiento, es perfeccionar
llenar cada parte de la vida cristiana, pero el hecho es que es para la obra que dice la palabra, hablamos de esto la semana pasada, la obra del el pastor, evangelistas, no son estos, sino son para ayudar a otros a hacer la obra del Señor. Pero ¿qué dice el versículo? Ustedes tienen muy buenas ideas bíblicas, pero ¿qué dice el versículo? La obra del ministerio. Muy bien. Así que el pastor no es el único ministro. Él es un ministro porque es un cristiano. Pero todos somos ministros y el pastor debe ayudarle a ministrar. La palabra ministrar es servir. A servir a otros y servir a Dios como el dueño. ¿Ok? Así que allí edificación, perfección, madurez, allí ministerio, allí la gloria del Señor. Si hablamos de eso ya es muchas cosas. Entonces, Mateo 28 es el centro del propósito de la iglesia. 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Versículo 18 dice, toda autoridad me es dada para hacer esto. Así que el Señor da autoridad a los discípulos que van a ser los primeros líderes de la iglesia, los apóstoles. Eso es importante. Vamos a ver eso con bautismo y la Santa Cena, porque bautismo, la Santa Cena, ordenanzas de la iglesia, no son ordenanzas de la familia o de individuos. Hay algunos, yo no necesito la iglesia, yo voy a dar mi familia la Santa Cena, yo voy a bautizar mi propia familia, ya, bien, pero no. Yo tengo la autoridad y doy la autoridad a los apóstoles para ejercer como un cuerpo, como una iglesia, y por eso hay ciertas cosas que pertenecen a la familia y ciertas cosas que pertenecen a la iglesia. Yo no soy el que mayormente cría a tus hijos, eso es cosa de la familia. Pero usted no es uno que debe decir, yo voy a tomar la Santa Cena yo solo, yo voy a, ¿verdad?, bautizarme a mí mismo. No, es que esto es cosa de la iglesia. Así aquí encontramos que es para hacer, que es la palabra, hacer, versículo 19, discípulos. Es que vamos a ver aquí en un momento un poco, pero es para evangelizar. Uno que no está evangelizado, no cree el evangelio, ni ha comenzado a ser discípulo. Pero Cristo no nos llama solo para evangelizar a la gente. Vamos a hablar de eso un poco en Hebreos 6 también. Muchos dicen, ya soy salvo, no necesito hacer más. Y no, es que es para ser discípulos. Eso es el propósito de la iglesia. Hay que ganarles al Señor, claro, o nunca llegan a ser discípulos. Eso es el primer paso, pero es para hacerles discípulos. ¿Y cómo les hago discípulos en este versículo 19? Hacer discípulos bautizando, es el primer paso de discipulado. Los que dicen, yo soy salvo, quiero ser un discípulo, por eso voy a obedecer y ser bautizado. Pero entonces, bautizándolos y, versículo 19, hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas. Así que es un lugar educativo, ¿verdad? Debemos educar, discipular por enseñar las cosas de la Biblia para ser mejores cristianos. Romanos 12, 5 y 6. Hablaremos un poco más de eso la próxima semana. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien, dice, cada uno tiene diferentes, ¿qué palabra? Dones. Usted, si es cristiano de verdad, tiene una habilidad que usted no tenía antes de ser cristiano. Eso es un don espiritual, una habilidad para servir al Señor. Hay algunos que la habilidad antes de ser salvo se transforma en una habilidad espiritual después. Hay personas, buenos administradores, buenos habladores en radio, con conferencias antes de ser salvo, y después de ser salvo, Dios aplica
ese talento normal, natural, en la obra del Señor. Y llegan entonces a tener un don espiritual relacionado con lo que era su talento natural. Pero hay personas que son magníficos de interlocutores en la radio o para hablar a conferencias y llegan a enseñar la Biblia. Es un fracaso. No tienen un don espiritual para eso. Es que pueden dar buenas pláticas, pero la iglesia es depender del Espíritu Santo para hablar las cosas de la palabra. Y si no dependen del Espíritu, el Espíritu no les da la habilidad. Cada vez que yo subo, el Espíritu tiene que llenarme, ayudarme a hablar y pensar claramente para comunicar cosas. Si no tengo el don del Espíritu, nada, ¿verdad? Pero hay muchos que antes de ser salvos no pudieron hablar en absoluto a nadie. Llegan a ser salvos y poco a poco mira que está desarrollando dentro de ellos la habilidad de hablar a grupitos y comunicar cosas. Y llegan a ser pastores, maestros, predicadores. ¿Cómo es esto? Eso es un don espiritual, ¿verdad? Algunos quieren buenos administradores de finanzas o lo que sea, o de grupos, ¿verdad? Un administrador, manager, ¿verdad? Un encargado de un grupo. Antes de ser salvo, su trabajo era un gran encargado. Llega a ser cristiano, este va a ser buen pastor, es muy bueno en management, en administración. Y llega a ser pastor y es presumido y mandón, y entonces resulta el peor de administradores, porque no está administrando en la dirección del Espíritu y guianza humilde del Espíritu. Así que es totalmente diferente, aunque puede ser que el manager, el interlocutor, ya se transforma, se llena del Espíritu y ese talento natural llega a ser un don espiritual. Vamos a hablar de esto el próximo domingo, de Romanos 12 y otras cosas de mayordomía. Mayordomo, puedo decir ahora, viene de la idea de uno que está encargado con algo para el uso de otra persona. Entonces yo digo, mire, yo tengo $10 o $100, hermano, usted tiene un negocio para invertir dinero, puede usar mis $10 o $100 e invertirlo en su negocio y me da crecimiento si es 5%, 2%, 10% algo. Y usted dice, oh, gracias, mi dinero. No, es un robo. Es que usted es un mayordomo. A lo mejor le pago por ser mi mayordomo, pero usted tiene que manejar mi dinero para mi uso. Y esto entonces es que Dios nos da todos los dones y es para el uso de Dios, no para nuestro propio uso. ¿Ok? Muy bien, Romanos 12 y 1 Corintios 16, 2. 1 Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolos para que cuando yo llegue no se recojan entonces tiempo. Muy bien. Entonces, ¿de qué habla esta sección? De diezmos y ofrendas. Aquí en preciso de ofrendas más que diezmos. Hablaremos de eso el próximo domingo, de mayordomía primero, de dones y talentos, pero también de dinero. Y así es que Dios le da $100, $1,000, $10,000 de su pago este mes. Y entonces Dios dice, mira, yo le he dado $10,000, $9,000 es para usted. $1,000 es mi dinero para diezmos. Y quiero también que además de dar $1,000 en la ofrenda de los 10,000, que dé unas ofrendas más para misiones, para la ayuda del crecimiento de la iglesia, lo que sea. Y estas son ofrendas encima del diezmo. Pero algunos dicen, no, yo necesito ese $1,000, ¿ok? Es un robo del Señor porque es el dinero del Señor, pero muchos son ladrones y se pretenden que son buenos cristianos. Pero esto es mayordomía de dinero. Pero aquí habla en especial de, encima de los diezmos, aquí está hablando de ayudar a los pobres en Jerusalén, una ofrenda para los pobres. Y así que aquí encontramos que estamos en la iglesia para poder usar nuestro dinero para ayuda de otros. Primero, para la obra de Dios, extender el Evangelio. Pero el Evangelio es gratis.
también el agua es gratis. Pero si usted quiere agua en su casa, cuesta para la tubería para traer el agua a la casa. ¿Ok? El evangelio es gratis, pero cuesta para pagar el avión a llevar al misionero, ¿verdad? Y cuesta para pagar las tiendas a dar comestibles a los misioneros, ¿verdad? Es que todavía no hemos podido convencer líneas aéreas y tiendas a dar transporte, comida y ropa a nuestros misioneros gratis, ¿verdad? Así que el evangelio es gratis, pero cuesta para llevar el evangelio. Y eso es porque tenemos diezmos y ofrendas, ¿verdad? El evangelio es gratis, pero si usted quiere un poco de calefacción y un techo sobre su cabeza, eso requiere dinero. Y así que Dios nos manda para tener una iglesia, es una oportunidad de compartir con finanzas, ¿verdad? Y eso. Muy bien, ¿alguna pregunta de iglesia? Hemos hablado de un poco y hay mucho más para decir, pero ya voy muy rápido en esta clase porque solo tengo una semana más a hablar de cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos aquí con el bautismo. Si usted recibió en la entrada aquí la lección de bautismo, a lo mejor lo hizo durante la semana. Si no recibió la lección de bautismo, también allí tiene la próxima lección en la mesa, que es de mayordomía. Así que recibe eso, por favor, antes de salir hoy para hacerlo durante la semana de mayordomía para terminar esta serie. Pero algunos necesitan, alguien puede ayudar detrás si necesita. Alguien no recibió la lección de bautismo y el otro lado tiene la Santa Cena. Okay, aquí tiene uno que necesita, hay otros que necesitan. ¿Ok? Así que el hermano va a traer la lección de bautismo y Santa Cena y vamos a ver esto en estilo relámpago también. La hermana aquí enfrente, no sé si hay otros. Ok. Muy bien, tiene allí entonces el versículo de memoria, es Mateo 28, 19. Así que vamos a leerlo todos juntos, por lo menos 2 veces, ¿ok? Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces menciona aquí de leer Hechos 8, 26 a 39. No sé si necesita todo eso, a lo mejor debe ser 36 a 39. Entonces, ¿alguien quiere leer Hechos 8? Esto dice 26, creo que debe decir 36 al 39, como 4 versículos. Si alguien lo encuentra, hermano detrás, hermano Fabián. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Muy bien. Entonces, ¿con quién está hablando Felipe el evangelista? Mi hijo menor está nombrado por Felipe aquí. Está hablando con un eunuco. Esto es un hombre que no puede tener hijos por una operación muchas veces o por nacimiento. Daniel y los amigos de Daniel y allí con Esther había un eunuco encima de todas las mujeres porque un hombre así no puede molestar a las mujeres y entonces puede ser un buen siervo del rey sin otras intenciones más que servir al rey. Y así este eunuco de Etiopía parece que era tesorero de la reina y podría estar con la reina o cualquier otra mujer y no hay problema. Por eso entonces hay algunos que también no hacen operación, pero son eunucos en sentido de no casarse, solamente mantenerse soltero toda su vida, como un eunuco solamente por voluntad propia, ¿verdad? Así Pablo posiblemente había sido casado, pero después vivió sin esposa lo demás de su vida para viajar y dedicarse al ministerio.
Y así es que Cristo dice, hay algunos eunucos por nacimiento, otros por fuerza, otros solo por el reino de Dios, que se mantiene, ¿verdad?, sin casamiento para ser misionero, viajador para la gloria de Dios. ¿Qué le explica Felipe el etiopío entonces? El etíope está hablando de Jesús en cuál parte de la Biblia? Isaías 53, ¿ok? Está hablando de Cristo allí. ¿Qué le dice Felipe el etíope? Que es necesario, antes él dice, ¿quién pide que yo sea bautizado? Él dice, puedes, pero primero hay que hacer ¿qué cosa? Creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, ¿qué es el bautismo? Aquí tiene una definición del hermano Giovanni que está basado en la palabra de Dios. El bautismo es una ordenanza, no es un sacramento, ¿ok? Un sacramento es algo que te hace sagrado, santo. Una ordenanza es obedecer órdenes. Así que bautismo, Santa Cena son ordenanzas, obedecer órdenes del Señor. Así que es una ordenanza que no salva, no me hace más sagrado, solamente muestra que quiero obedecer órdenes del Señor, instituida por el pastor, no, por Jesucristo. Este consiste en inmersión de agua. La palabra bautizar significa sumergir, zambullir debajo de agua o encubrir totalmente de agua. Puedo bautizar mis manos, solamente inmersión de mis manos, ¿verdad? Así. Puedo bautizar, en el Antiguo Testamento habla de bautizar utensilios, de lavar, ¿verdad? Los utensilios totalmente encubiertos de agua. Así que habla entonces de inmersión. Es interesante, les he dicho, los que han estado en la iglesia saben todas mis historias, así que duermen cuando repito las historias, ¿verdad? Pero cuando estuve en España, la única vez que asistí a un bautismo de bebé, alguien me invitó y me paré detrás de la iglesia católica, un poco cobarde, ¿verdad? Para que nadie me viera cerca de la iglesia católica. No, es que allí me quedé detrás, pero estuve observando y mirando qué es un bautismo de bebés allí. Y me sorprendió, el sacerdote comenzó ese día en Rota diciendo, estamos aquí para bautizar un bebé, pero realmente no bautizamos. La iglesia católica no bautiza a nadie. Y dije, ¿cómo es esto? Y dice, bautizar significa, y era muy honesto, dice, la palabra significa zambullir o sumergir. Vamos a esparcir agua sobre la cabeza del bebé, no vamos a zambullirle en agua. Los ortodoxos griegos, división de la Iglesia Católica, conocen el griego. Son ortodoxos griegos. Así que ellos parece que no conocen la Biblia bastante porque bautizan bebés, pero bautizan. Toman un bebé y ¡blum! Ya debajo de agua y entonces cubren el bebé de agua. De cualquier manera, entonces, eso significa, hasta los católicos honestos, los sacerdotes, lo reconocen, ¿verdad? El sacerdote siguió, pero espiritualmente vamos a bautizar al bebé, porque vamos a hacerle miembro del cuerpo de Cristo con esta ceremonia. Así que dice espiritualmente, pero literal no vamos a bautizar. Por eso, si usted se bautiza como un adulto por inmersión, es la primera vez que se bautiza, no es un rebautizar. Si usted no fue zambullido en agua, no fue bautizado la primera vez, ¿verdad? Fue consagrado, lo que quiere llamarlo, pero no bautizado. Pero allí, el bautismo tipifica, ¿cómo se dice tipifica? No soy seguro de la palabra. La muerte, sepultura y resurrección del creyente en Cristo. En Juan 6:63, cuando Cristo dice, come mi carne, bebe mi sangre, la gente se escandaliza y él dice, las palabras que les hablo son, ¿alguno recuerda? Juan 6, son espíritu y vida. Las palabras que le hablo son espirituales. El mes pasado en el Instituto Bíblico, el pastor Esteban habló de Martín Lutero y un debate que tenía con un gran reformador llamado Zwinglio. Zwinglio creía primero que la Santa Cena, tanto como el bautismo, era simbólico, como usó mucho Juan 6:63.
En Juan 6:66, Juan 6:66, dice, muchos salieron de allá porque no entendían y se escandalizaron. Un versículo bien triste, 6:66 de Juan. Pero allí tiene en Juan 6:63, Zwinglio dijo, no, es un símbolo. Y Martín Lutero dijo, no, cuando hace la Santa Cena especialmente, allí el debate más la Santa Cena, es una cosa literal. Es que Cristo mismo, su cuerpo de Cristo, está incorporado en este pan. Los católicos dicen que el pan se convierte en carne, cuerpo de Cristo. Martín Lutero dijo, no se queda pan, pero dentro de ese pan está ya el cuerpo de Cristo. Así que es consubstanciación, se llama, en comparación con transubstanciación. Católicos, transubstanciación, cambio otra cosa. Consubstanciación es la sustancia, está con el cuerpo de Cristo. Pero Zwinglio dijo, no, es solamente, esas palabras son espíritu y vida. Así que es espiritual, es un símbolo, ¿verdad? Pero ¿de qué simboliza? Muchas cosas. La mayormente el bautismo como es sumergir en agua, símbolo de muerte, sepultura, resurrección de Cristo, creyendo que eso pagó por mi pecado. Creo en Jesucristo. Es símbolo de mi obediencia al Señor. El Señor dice, bautízate, voy a obedecer. Así que es símbolo de bautismo. Es símbolo que yo quiero, ya cuando acepté a Cristo, morir a mí mismo. Y esto es un símbolo de cuando yo me morí a mí mismo y fui resucitado en la salvación, en nueva vida. Así que salgo del agua, no me quedo allí para ahogarme en el agua. Es que salgo enseguida para mostrar que como Cristo fue sepultado, resucitado, yo he muerto en mi pecado y ya quiero vivir para Jesús. Muchos cristianos son mentirosos. Dicen que yo fui salvo por la sangre de Cristo y me bauticé para mostrar que quiero vivir para Cristo nueva vida, pero yo no quiero vivir para Cristo nueva vida. Y no hace mucho para Cristo. Pero me bauticé. Pero bueno, yo no entendí eso del bautismo. Entiende que si te bautizas es para obedecer al Señor y para decir que ya tienes nueva vida y quieres seguir obedeciendo al Señor. ¿Ok? Entonces, el símbolo de Jesús y como se cubre todo el cuerpo, dice en 1 de Pedro 3:20, creo que es, 19:20 de 1 Pedro 3, dice que el bautismo salva, pero no el bautismo que lava la carne, el bautismo que cambia la conciencia, el corazón. Así que el bautismo interior, hay un bautismo interior y el exterior representa el bautismo interior de la conciencia, dice allí. Y así que necesita ser bautizado para ser salvo, pero no bautizado en agua que lava la carne, sino bautizado en el Espíritu, que viene el momento de la salvación de Jesucristo. Pero esto del lavamiento es la idea. Se lava mi pecado en Cristo y yo quiero vivir una vida limpia, lavada. Así que Cristo cuando habla con Pedro en Juan, dice, voy a lavar sus pies. Y algunos llaman esto una ordenanza, pero porque dice, ustedes que hagan así, pero no. Allí no se repite nunca en el Nuevo Testamento, no es una ordenanza que se repetía. Era una ordenanza de ellos para hacer algo espiritual. ¿Qué es lavar los pies? Humillarse delante de otros, servir a otros, ¿verdad? Y como dijo un maestro mío en la universidad, el bautismo, Pedro dice, bueno, si eso es por mostrar que tú me lavas, lávame todo el cuerpo. Y Cristo dice, no, tú ya estás lavado espiritualmente, ¿verdad? Y ahora necesitas, como te ensucias en la tierra, caminando por la tierra, te ensucias un poco los pies en esta tierra, necesitas confesar sus pecados diariamente y nos hace falta una iglesia para ayudarnos a llamarnos la atención. Tus pies están un poco sucios, hermano. Así que espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Has visto tu actitud? Tu actitud es así. Mira, hablaste un poco crudo con tu esposa, hermano, a lo mejor, ¿verdad? El hecho es que no queremos ser criticones de unos de otros, pero llega una cosa que se repite,
Y llega un momento que alguien tiene que llamarle la atención con mucho cariño y amor, mirándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces es una cosa lavar sus pies, ¿verdad? Y así que orar unos por otros para mantenerse santos y limpios en la tierra. Pero el bautismo representa muerte y resurrección. Y entonces no hace falta repetir el bautismo, sino una vez, porque Cristo murió y resucitó una vez. Pero después tengo la Santa Cena, que hablaremos en un momento, y eso entonces muestra que sigo en comunión con el Señor. Bautismo es que comienzo comunión con el Señor, en lavamiento. Santa Cena significa que sigo comunión. Por eso llamamos la Santa Cena a veces la comunión, ¿verdad? Pero esto dice Mateo 3, 13 al 17. ¿Quién se bautizó con Juan el Bautista en Juan 3, 13 al 17? Jesús. Y Jesús dice que los dos descendieron al agua y subieron. En Hechos 8 dice que Felipe y el eunuco descendieron al agua y subieron. Así que no era una cosa, aquí es un símbolo, un ejemplo de Jesús y el eunuco. Así que la palabra significa zambullir. El simbolismo significa muerte, sepultura, resurrección y limpieza total. Esto se hace solo con bautismo. Pero el ejemplo bíblico también es el ejemplo de Jesús y el eunuco, que dice que descendieron y salieron, ¿verdad? Subieron, así. Y así encontramos que el bautismo, hemos visto Mateo 28, 19, ¿quiere leerlo otra vez como versículo de memoria? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos que es un mandato del Señor, bautizándolos, enseñándolos y hacer discípulos, ¿verdad? ¿En el nombre de quién debe ser bautizado? En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu. Espere, esos son 3 nombres, ¿verdad? Y esto dice el nombre singular. ¿Cómo puede ser esto? Un nombre, pero 3 nombres. ¿Cómo puede ser eso? Es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que es un solo Dios, pero se ve de 3 nombres, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No entiendo esto, ¿ok? Ya el hermano Héctor habló de Dios y la Trinidad. Nadie entiende esto. Dice 1 Corintios 13, Dios nos conoce perfectamente. Cuando llegamos al cielo, dice 1 Corintios 13, vamos a conocerle como somos conocidos. Hasta entonces hay muchas cosas que no entendemos. Por eso, si testigos de Jehová y mormones dicen, eso no puede ser, no tiene sentido. Correcto, no tiene sentido. No lo discuto, pero no lo voy a explicar lo que Dios no me explica perfectamente. Así que lo voy a aceptar porque Dios lo dice por fe. Pero el hecho es que tengo que bautizarme en el nombre de la Trinidad. Hay personas que vienen a nuestra iglesia, y no voy a decir quién, ellos en su corazón saben, ¿verdad? Vienen regularmente, les admiro, les respeto, bienvenidos durante meses o años. Pero se bautizaron en el pasado en iglesias apostólicas que bautizan solo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no son miembros de la iglesia porque tomaron esta clase y dijeron, yo respeto y creo todo lo que usted dice, pastor, sino eso. No creo que hay que bautizarte en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, porque el versículo en Hechos 2 dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Así que yo me bauticé en el nombre de Jesús. Pero este bautismo, Padre, Hijo y Espíritu, muestra mi fe en la Trinidad. Jesús, en el nombre de, significa con la autoridad de. Así que debemos bautizarse con la autoridad de Jesús. ¿Y qué autoridad dio Jesús en Mateo 28? Jesús dice, bautízate en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, si voy a bautizar con la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, tengo que bautizar como Jesús demuestra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O no estoy bautizado en el nombre de Jesús, sino estoy bautizado como Jesús manda. Así que dice, no creo eso, Pastor Ricardo. Así que voy a asistir a tu iglesia y bienvenidos, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias a Dios que vienen. Hay por lo menos 2 o 3 familias
que vienen a esa iglesia, usted no sabe quiénes son, salvo que les conoce personalmente, y así que no les voy a causar escándalo, pero no están de acuerdo y por eso no pueden ser miembros de nuestra iglesia si no se bautizan en el nombre de la Trinidad, ¿ok? Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Allí entonces dice otra vez Mateo, Hechos 8, tú puedes ser bautizado si primero crees en el nombre de Jesús. Primero es para los salvados, los que creen en Jesús, ¿verdad? Y así que dice allí entonces, hay algunos, dice, en donde está este versículo, dice, sacándoles, les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijeron, creen en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, en Hechos 16. Y entonces habéis aprendido y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres, con suaves palabras, engañan los corazones de otros. Así que la iglesia no es una opción, bueno, creo que eso es la última palabra, eso es de la iglesia, okay. Por eso estoy confundido aquí, ¿verdad? Pero de cualquier manera está diciendo que debemos mostrar la muerte y resurrección de Jesús en ser bautizados después de ser salvos. Así que el Nuevo Testamento no conoce cristianos que se convierten, que no quieren ser bautizados. Si hay 3,000 salvados en Pentecostés, 3,000 son bautizados. Si hay un eunuco, si hay un carcelero, si hay cualquier que se convierte en el Nuevo Testamento, se bautiza, ¿verdad? Y así tenemos aquí el bautismo. ¿Qué es el tiempo para ser bautizado? Después de creer, después de ser salvo, recibir a Cristo. Modo de ser bautizado, por su definición, que es zambullir, por su simbolismo, que es muerte, resurrección, por su ejemplo de Jesús. El modo es por medio de sumersión y o zambullirse. El motivo para ser salvo, Marcos 16 dice, si usted cree, bautícese. Hechos 2:38, esto es importante de ver eso. ¿Quiere ver Hechos 2:38? ¿Alguien lo encuentra y quiere leerlo? Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, entonces, bautícese para recibir perdón de los pecados o para mostrar que has recibido perdón de los pecados. Es para mostrar que tienes perdón de los pecados. Si fuera de otra manera, soy salvo por bautismo, y dice claramente el bautismo en agua no salva. Este mismo dicho de para es como Mateo 3:6, cuando Cristo se bautiza y el Señor dice, ustedes deben solo bautizarse o arrepentirse para, ¿cómo es? Debe ser tu bautismo para arrepentimiento, dice Mateo 3, bautismo para arrepentimiento. Entonces, ¿yo me bautizo para luego arrepentirme o me arrepiento para ser bautizado? Así que me bautizo para mostrar mi arrepentimiento, no para recibir arrepentimiento. Así lo mismo aquí, es para mostrar que tengo arrepentimiento que me bautizo. De otra manera va en contra de la Biblia. Así que, pero el hecho es que el motivo es obediencia. El Señor dice, bautícese para mostrar que tienes arrepentimiento. En Mateo 16, predicar el Evangelio a toda criatura, versículo 15, y que se bautizan. Y los que no creen no son salvos. No dice que los que no se bautizan no son salvos. Porque un ladrón en la cruz nunca se bautizó, pero fue salvo. Pero el hecho es que los que son salvos quieren obedecer. Primer paso de obediencia después de ser salvo, bautícese. No puede decir que usted es obediente al Señor si dices que eres salvo, pero no se bautiza. Evidencia, Mateo 3:8 entonces dice, muestra frutos dignos de arrepentimiento. Antes de bautizarse, muestra frutos. Por eso yo miro las personas
Y no necesita ser perfecto, pero necesito ver alguna diferencia en su vida. Si usted acepta al Señor y sigue con su licor, sigue con su blasfemia, sigue con sus palabrotas, no viene a la iglesia, no es humilde para confesar pecados, no da ninguna ofrenda, entonces digo, no sé, no está dando frutos de arrepentimiento. Dice que está arrepentido, pero no veo mucha diferencia. Y así que no llega a ser perfecto, pero tiene frutos y eso es la evidencia. Un cambio en su vida. Y administrador, ya hemos dicho Mateo 28, 19, 20. Toda autoridad me es dado y yo les mando a los discípulos, apóstoles, para comenzar una iglesia que va a bautizar. Y así que se ve que siempre son los designados por las iglesias que bautizan. Felipe fue un evangelista enviado por la iglesia. Había sido un diácono enviado por la iglesia. Y así encontramos que siempre los designados por una iglesia tienen autoridad para bautizar, porque Cristo designó apóstoles que establecieron las iglesias. Efesios 2:20, bajo el fundamento de los apóstoles, piedra principal Jesús, está la iglesia. Así que el fundamento de los apóstoles, ellos determinan, ¿verdad?, las cosas, su enseñanza. Ok, no hemos hablado de la Santa Cena, no importa. La próxima vez vamos a hacer la Santa Cena detrás, mucho más rápido. Y entonces lo que está en la entrada aquí de una hoja acerca de mayordomía, de cómo debes usar sus talentos para el Señor y qué es la diferencia entre diezmos y ofrendas. Hermano, quisiera, para la próxima vez, yo voy a explicar algo más de esto, ¿no? Estoy hablando del versículo de Mateo 28, el versículo 18 y 19, que está hablando Jesús, se acercó y les dijo, todas potestades me dan en el cielo y en la tierra, que sé yo, ¿no? Entonces el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, está hablando conmigo. Entonces quiere decir, yo tengo la autoridad de bautizar. Está hablando los discípulos, diciendo que ellos tienen la autoridad para bautizar. Y los discípulos entonces formaron la base principal de la iglesia, así que es la iglesia que tiene autoridad. No dice un discípulo individual, sino los discípulos como un cuerpo tienen autoridad entonces para establecer iglesias que tienen autoridad para bautizar. Así que el bautismo está con la autoridad de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles por la iglesia. Así que la iglesia tiene la autoridad, el grupo de apóstoles que forma la primera base de la iglesia, porque dice allí en Hechos 2 que se añadió a la iglesia 3,000 personas. Así que Cristo estableció los discípulos como una iglesia allí en Hechos 1. Y entonces de ellos vienen los 3,000 y allí fueron bautizados por ellos, ¿verdad? Y no por otros, solamente por los designados del Señor, porque Él tiene autoridad para determinar quién bautiza. Y no dio la autoridad a cada individuo, sino a los discípulos, apóstoles, para entonces bautizar. Así que tenemos todos que seguir su enseñanza y enseñar, porque eso es un don del Espíritu, pero de bautizar, administrar la Santa Cena, eso no es para todos, eso es para los apóstoles que establecieron la iglesia y por medio de la iglesia. Si la iglesia quiere designar un diácono como Felipe era diácono para bautizar o dar la Santa Cena, porque no tiene un pastor en la iglesia tiene autoridad para designar a alguien para dar la Santa Cena o bautizar. Pero si uno lo hace, y hemos tenido ese problema en el pasado en nuestra iglesia, cuando algunos dicen, yo no necesito autoridad de nadie. Yo soy el padre de mi familia, yo voy a bautizar mi familia, dar Santa Cena a mi familia, y yo no necesito ser parte de la iglesia para hacer eso. Entonces, él no tenía autoridad para hacer eso. La autoridad viene cuando la iglesia dice, mira, la iglesia no tiene un pastor ahora, el pastor está afuera, y hay personas que necesitan bautismo, queremos saber la Santa Cena. La autoridad viene de Cristo a los apóstoles de la iglesia, que puede designar entonces los individuos como este evangelista, diácono Felipe o otro para bautizar. Pero hasta con Felipe llamó para Pedro para mostrar que él tiene autoridad de un apóstol para hacer eso. Y Pedro le ayudó en Hechos 8 también con este gran avivamiento que estaba en Samaria. Gracias, ¿Okay?
Gracias. Padre, te damos gracias por esta hora, que bendigas el culto, ahora para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.